Qué bueno. Como algunos de ustedes pueden haber visto ya, les voy a hablar un poquito del proyecto, ¿vale? Eh, todavía no lo ven. Ya les iba a hablar y todavía no lo tengo compartido. Ahí está, ok. Les decía que su misión para el proyecto final va a ser controlar la posición de un motor, el ángulo de un motor más precisamente, ¿sale? Me gustaría, por ejemplo, controlar la posición de alguna otra cosa, pero no he encontrado todavía un sensor de posición en, en el Simscape. Entonces, ahorita tengo un sensor angular, que sería este, Angle Sensor. Todo este bloque es el motor de DC Motor. Entonces, me imagino que la mayoría de ustedes, si no todos, ya han usado un motor de DC, si no a ningún tipo de control. El motor, si tenemos en sus dos terminales el voltaje, va a girar. Y si le ponemos un voltaje opuesto, va a girar en el sentido opuesto. ¿Sale? Entonces, lo que ustedes van a hacer es que este motor se comporte como un servomotor, que tal vez también ya los han usado, que son motores donde tú le dices, muévete tantos grados y se mueve ahí. ¿Sale? Entonces, eso es lo que quiero básicamente. Este circuito que tengo aquí es simplemente una fuente conectada con el motor, conectada con el sensor angular. Déjenme quito esto. Y este simplemente es la liga para mandar hacia Simulink lo que yo haya medido en el sensor. ¿Sale? Lo corro ahí. No sé si estoy grabando ya. No, ¿verdad? Ah, sí. Bien, perfecto. Entonces, mire. ¿Qué veo a la salida? Pues veo de 0 a 6.28, que serían 2pi, que sería una vuelta completa. Y cuando termina la vuelta completa, se reinicia el sensor y vuelve a empezar en 0, y otra vez hasta 2pi. Y así va. ¿Sale? Es decir, aunque hace más de una vuelta, no va contando cuántas vueltas lleva, simplemente va en qué ángulo particular va. No mide nada más. ¿Sale? Aquí las unidades son radianes. Yo ayer lo probé con grados, degrees, y la verdad la salida me la seguía dando igual, entre 0 y 6.28. Entonces, me parece que eso de ángulos, pues no, de grados, perdón, no sirve de nada, porque pues, si me diera una salida en grados, tendría que venir a 360, y no lo hace. ¿Sale? Entonces, confórmense con los radianes. Me parece que estas unidades son solo para el ángulo de fase, que dice aquí, phase angle. Entonces eso no lo vamos a usar. Solo nos vamos a quedar con la salida en radianes. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que la referencia del ángulo que le vamos a poner tiene que ser también en radianes. Si yo quiero que el motor gire 90 grados, pues le tendría que poner pi sobre 2. Si quisiera que girara a 180 grados, le tendría que poner pi, etcétera. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Profe, pero o sea, ¿cuál quiere que sea el ángulo o cómo? ¿Cuál quiero que sea qué? El El ángulo. ángulo. Ajá. A la hora de que lo revise, pues yo les tendría que decir, pues está el ángulo y ya. Se tendría que mover. Finalmente, todas las referencias que hemos usado son constantes. Entonces, el controlador se va a comportar igual para cualquier constante.
Ahí Ok. no pones tanto y ya. Tiene que jalar. ¿Y todo eso es aquí en MATLAB o también es con Va a ser en MATLAB. Va a ser en MATLAB todo? porque no sé si se podría hacer en Proteus. Entonces va a ser en MATLAB, pero todo con circuitos, como lo vimos en la última clase. Construir el PID todo con circuitos. ¿Sale? Ok. Sí. Solo la referencia la vamos a poner con bloque de constante. Y obviamente, pues la salida la quiero ver en el scope. O sea, Otra, en este mismo solo sería agregar abajo también el PID con circuitos. en vez de esto, en vez de la fuente esta, tendría que ir el PID. Ah, ok. Ok. Obviamente, esta es la entrada y eso tendría que ser el PID. ¿Va? Y la Sí. salida de el ángulo tendría que ser un voltaje que se retroalimenta. Me parece que la salida de este bloque no es voltaje. Entonces, precisamente todo esto que borré es una forma de convertir ese ángulo en un voltaje. ¿Sale? Paso a Simulink, de Simulink lo regreso y lo convierto en el control de una fuente controlada de voltaje. Esa fuente controlada de voltaje va a alimentar, bueno, esa alimentaría la parte de Y en el circuito de el PID. ¿Sale? Esa es una forma, no sé si haya más. Me hubiera gustado conectar este directo hacia acá. Lo hice, pero pues parece que no funciona. Es decir, este aquí, según yo ya lo tenía, déjenme ver aquí. ¿Cómo le puse? Le puse Simscape motor, creo. RS Simscape 0. Entonces tal vez le puse motor. L no. DC Motor Simscape. Aquí está. Según yo, cuando le pongo el nombre, se los pongo así como que, obvio, ahí está. Pero a la hora de la hora no. Aquí sí lo pude conectar. Pero no sé si lo pude correr. Sí, me daba lo mismo allá. Invalid Physical Signal Connection at Port BT. No sé cuál es BT, pero bueno. Las unidades de la fuente están en radianes y el destinación o el destino es en volts. Por alguna razón no los puedo conectar así directamente. Entonces, una opción es, como les digo, hacer esto. ¿Sale? Lo convierto a una unidad, o más bien a una señal sin unidades en Simulink. Esa lo regreso ¿cómo se llama? A Simscape y lo conecto aquí para que sea voltaje. Y ya. ¿Sale? La señal de aquí sería el voltaje correspondiente al ángulo que tenga en el sensor, que iría precisamente entre 0 y 6.28. ¿Sí? 0 y 2, como en esta señal de aquí. ¿Va? Esta señal podría ser el voltaje de aquí. Si yo pusiera todo esto otra vez aquí, se vería igual. No sé si eso está claro. Profe, buenos días. Entré un Hola. poquito tarde y ya tenía el circuito. No sé de qué están hablando. Si me podría poner en contexto. Claro, es de lo que les voy a pedir para el proyecto final. ¿Sale? Les daré un documento similar al que
al que tienen para el proyecto de segundo parcial. ¿Vale? Ahorita nada más es como una introducción. Este motor ya estaba puesto ahí, pero algo que descubrí, primero, si ponen este bloque, más bien si ponen esta instrucción que está aquí, ssc new, les va a abrir un bloque ya preparado para trabajar con Simscape. Les pone el bloque de Simulink a Simscape, de Simscape a Simulink, el Scope y el Solver. Y luego otra cosa que ya había visto, pero se me olvidaba cómo funcionaba, porque casi nunca lo he usado. Cuando estoy así en el model, yo puedo poner un nombre, en este caso DC Motor. ¿Qué pasó? Otra vez. Tengo que estar sobre el modelo. Yo le pongo DC espacio motor. Y me aparece una lista de los elementos de Simulink que tienen eso. ¿Sale? Este de aquí es el que vamos a usar. ¿Sale? Aquí tendría que llevar el voltaje, que sería la salida del PID. Aquí necesita una referencia eléctrica. Esta también la podemos poner aquí como ref. Por ahí viene electrical reference. Ahí está. Ya está conectado, está, ¿no? No. Ahí está, ahora sí. Y también hay una rotational, creo que sí, rotational, no, mechanical reference. Creo que sí es rotacional, pero bueno. Otra vez estoy ahí y empiezo a teclear mechanical. Rotational reference. Esa debe ir conectada aquí. Y a la salida vamos a poner un angle sensor, sensor de ángulo. Y ya este iría aquí. ¿Sale? Está fácil de construir, ¿verdad? Este tendría que ir conectado aquí para poderlo simular. Y ya eso automáticamente ya... Okay. Okay. Ah, es que no tiene fuente de entrada. Bueno. Voltage source. Profe, para sacar la K y la N y todo eso, o sea, lo que se necesita para el PID sería igual con el PID Turner, algo así. Sí, puedes usar el PID tuner, claro que sí. Ya con una fuente de voltaje aquí, creo que default tiene 1 volt. Esta no es la que yo había usado. DC voltage. 1. Y que no tenga nada de AC. Ok. Vamos a ver qué hace el motorcito con 1 volt. Uf, pues sí se mueve. El que se mueve, se mueve. Y bueno, les decía, la salida está entre 0 y 2 pi, 6.28. Una vez que completa la primera vuelta, se regresa a 0 y hace otra vuelta de 0 a 2 pi, y así se la lleva. ¿Sale? Y su misión, pues, va a ser controlar
el ángulo del motor. No vamos a permitir que se mueva indefinidamente, sino que solo se mueva a una posición como un servomotor. ¿Sale? Es un control para seguir una constante como lo que hemos hecho con todos los controladores que hemos visto. ¿Sale? La otra estructura que está acá, esto de aquí, lo puse para convertir el ángulo en un voltaje. No puedo conectar la fuente controlada de voltaje directo al ángulo, al sensor de ángulo. Entonces la salida la mando a Simulink y luego de Simulink la vuelvo a jalar a Simscape y de ahí la conecto a la fuente controlada de voltaje. Y esto de aquí, el voltaje que sale por aquí, ya puede ir hacia el circuito de los amplificadores operacionales que forman parte del PID. O sea, el primeritito que sería calcular el error. ¿Sale? No sé si eso ya está más claro. ¿Sí? Y aparte de eso, van a ustedes a tener que calcular la función de transferencia de el motor, ¿sale? Junto con el sensor, ¿sale? Para eso, más bien eso para que pues también puedan usar el PID Tuner. El PID Tuner no va a funcionar si no tienen la función de transferencia. Bueno, si ponen el PID, el bloque del PID aquí, puede ser que funcione, pero la idea es que tengan la función de transferencia también. ¿Va? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, dice que este sería el del tercer parcial, ¿verdad? No, sería el proyecto final. Ah, el proyecto final. ¿Y este cuándo se entregaría, profe? Idealmente sería el último día de exámenes, pero eso les daría 2 semanas y todavía no acaban el del segundo parcial. Así de que yo creo que les voy a dar hasta el último día antes de subir calificaciones. Ok. ¿Y eso cuándo es, profe? Todavía no lo sé. Ah, ok. Bueno, pero o sea, sería pues después del 3 de julio, que es cuando se acaban los exámenes. Quiero pensar que sí. Bien, No se los puedo gracias. garantizar porque, pues, no lo sé, no sé las fechas, Ajá, pero normalmente así es. Normalmente es después del último día de exámenes. ok. Ujú. Sí, Y ya gracias, profe. les investigo también las fechas y les digo. ¿Qué más? Eh, pues bueno, de esto nada más. Ya les pondré un documento específico con todos los requerimientos. En cuanto a los equipos, no sé, yo creo que em, entre 2 y 3, como lo hemos estado haciendo, ¿les parece? Y ¿qué más? Pues nada más. Realmente es un proyecto sencillo. Eh, Me parece que está más sencillo que el del segundo parcial, pero o bueno, otra cosa que podemos hacer, ¿verdad? Si ustedes lo prefieren así, el proyecto de segundo parcial pudiera ser el proyecto final y este pudiera ser el proyecto del tercer examen parcial. Ahora sí que se los voy a dejar a su gusto. ¿Sale? Obviamente para todos. Entonces, hasta ahorita es el proyecto final. Si ustedes quieren otra cosa, pues se ponen de acuerdo y me lo dicen. ¿Sale? ¿Qué más? Pues de eso creo que nada más. A cada equipo pues le correspondería diferente configuración, no configuración, sino valores para el voltaje, más bien la inductancia y la resistencia del motor, que son datos que están aquí.
resistencia de armadura, inductancia de armadura. Esas cuestiones las vamos a modificar seguramente. Aquí tal vez no lo sé todavía. Lo voy a decidir. Entonces, ¿eso para qué? Pues para que no todos tengan el mismo motor y pues al menos algo de ganillas le tengan que echar para calcular, al menos sintonizar su propio PD. ¿Sale? Sí, profe. No lo voy a borrar. No. Profe, Sí. ¿en dónde se le indica al motor qué ángulo debe de tener? Ahí en ese esquema que vimos no se le indica en ningún lado. Ahí ¿Cómo? simplemente... ¿Perdón? No, Se ahí en el controlaría con código... voltaje. Sí, así es. O sea, ejemplo, con .5 rota, ejemplo, 3 segundos, un ángulo de tanto y con eso lo vamos a controlar. Con tiempo, voltaje y así. Con el PD. Ah, ¿Sí? Van a hacer un PD. De hecho, normalmente un PI es suficiente. Si no, yo les voy a pedir un PD, ¿sale? Entonces, si el PD Tuner no les diera por nada del mundo un PD, pues aplican un PI. Pero, pues, si les da de entrada, les va a dar tal vez KD igual a 0. Ustedes muévanle para que KD no sea igual a 0, le mueven ahí a los selectores. ¿A qué me refiero con que van a controlar con el PI, con el PD? Pues bueno, van a construir su PD, la salida del voltaje, del ángulo pues, pero ya en voltaje, la van a retroalimentar como la Y, y la referencia pues tiene que ser un valor constante entre 0 y 6.28, que es entre 0 y 2pi, que sería el ángulo máximo que podemos medir. Ok. Sí, o sea, cuando esté en 6.28 tendré que estar en 2pi el ángulo y así. Así es. Ok. Entonces simplemente le van a poner una entrada de referencia que es una constante que tiene que estar precisamente entre 0 y 2pi. Gracias. De nada. Pues sí, eso por ahora. Bien, en su simulación que vimos la clase pasada, ya empecé al revés porque pues algunos ya vieron cómo había terminado con sus compañeros, entonces para darle cierta continuidad. En la clase pasada vimos un PID, un circuito PID. PID circuito sexto B. ¿Okay? Ya lo probamos que funciona, ya todo muy bonito. Pero algo que no hicimos fue el restador. Ese ya no lo hicimos porque preferí no ponerlo porque el tiempo era limitado y había tenido experiencia con otro grupo donde no habíamos tenido suficiente tiempo. Entonces, por eso mismo este restador no lo hice con circuitería para terminar con lo de el PID, que para mí en ese momento era más urgente. ¿Sale? Entonces, ahora lo que voy a hacer precisamente es calcular, o más bien completar esta simulación con el restador. Claramente eso no tiene mucha ciencia, pero bueno, quiero que lo vean y que chequen que todo está bien, ¿va? No, luego vaya a haber alguna bronquilla con que, ay, es que no jala, y es porque, no, porque, ¿qué? Porque no calculé el error con el bloque de Simulink, sino porque lo calculé con unos circuitillos. No. ¿Sale? Vamos a verlo. No es que puedo mover esto. Ahí está. Ok. Bien. Entonces, esto de aquí
Voy a soltarlo. Aquí salía el error, ¿sale? Ahora el error pues saldrá de un circuito en particular. Aquí para aprovechar esto, voy a conectar esto aquí. Y es mi referencia. Ahora lo que tengo aquí es la referencia, ya no tengo ahí el error. El error, como les dije, lo voy a calcular con un restador o con un sumador inversor y un, ¿cómo se llama? Y un amplificador inversor. Ahí está. Copiar esto. Entonces, el error iba aquí. Pues ahí está. Este va a ser un sumador inversor. Para que sea un sumador necesito otra resistencia de entrada. Y si usaba un sumador inversor, dije que también iba a usar otro inversor. Entonces, por lo pronto lo copio ahí. Las dos resistencias deben ser iguales, 10 kilos. 10 kilos, ok. Aquí también 10 kilos. 10, ok. Ahí está. Ok, entonces esta salida la voy a conectar aquí. ¿Sale? Entonces aquí va a venir una ganancia de 1 negativa y luego acá con la suma le voy a poner otra. Entonces menos 1 por menos 1 va a ser 1 positivo. Aquí va a venir la entrada positiva que es la referencia. ¿Sale? Y aquí tiene que ir la negativa, que es la salida, la que se va a restar, pues. Pero para eso necesito toda esta estructura otra vez, porque mi sistema que estoy controlando es un sistema en Simulink. Entonces, para convertir en voltaje esa salida, uso la fuente controlada y el bloquecito de Simulink a Simscape. Y ya está. Tendría que funcionar exactamente igual. Déjenme lo guardo, pero como otra versión, Save As. Bajo 1. Para no perder la versión anterior. De hecho, podríamos abrirla de nuevo para... Ahí está. Para comparar la respuesta antes de poner el sumador con circuitos y después de ponerlo, realmente no debería haber ninguna diferencia. Me pregunta Diana de la que si mañana se entrega el examen del proyecto, más bien el examen práctico del segundo parcial. Pues en teoría se entregaba mañana, pero por lo que veo nadie ha terminado, entonces pues les voy a dar otra semanita, ¿sale? Para que acaben. ¿Va? Ojalá que ya quede. Este es el circuito con el restador aquí. La salida es esta. Se estabiliza como en 1.7 segundos. En el caso de este, donde ya puse el restador, los circuitos, lo corro.
Pues es la misma cosa, ¿sale? Y pues ya, eso para terminar lo del PID. No sé si alguna pregunta hasta aquí. ¿No? ¿Todo chido? Chido, bueno. Muy bien. Bueno, nada más nos falta el control proporcional derivativo, ¿sale? Para eso vamos a hacer un ejemplo. El control proporcional derivativo no se usa tanto, pero bueno, es importante que sepan que lo pueden usar. El proporcional derivativo es igual que el PID, pero sin la parte integral, obviamente, ¿va? Entonces, como ya se nos va a acabar el tiempo de esta sesión, cierro y vuelvo a empezar y vemos qué onda con el proporcional derivativo, ¿vale? Ahorita los veo.